Hola, hoy vamos a desarrollar un contenido denominado racionalización de denominadores. Para comprender lo que tenemos que realizar, lo primero que tenemos que entender es qué nos dice este título. Para empezar, sabemos que el denominador es la parte inferior de una razón, mientras que la parte superior de la razón es la que llamamos numerador. Recordemos que una razón es una división. Volviendo al concepto de numerador y denominador, el cual es generalmente conocido por los alumnos de secundaria en cuanto a cómo se forma una fracción, debemos, en virtud de hablar correctamente, debemos aclarar que sabemos que las fracciones son razones, pero son razones particulares, dado que las fracciones tienen numerador y denominador enteros. Toda aquella razón que no está formada por números enteros no es fracción. Así que en el tema que nos proponemos analizar, hablaremos de razones. Comprendida la diferencia entre numerador y denominador y ya estando bien ubicados en qué es una razón, pasemos ahora a explicar qué quiere decir racionalizar. Muy bien, racionalizar quiere decir hacer racional algo que no lo es. Como bien sabemos a estas alturas, el conjunto de los números reales está particionado en números racionales y números irracionales. Por tanto, cuando la consigna me pida racionalizar el denominador, la misma consigna me está advirtiendo que el denominador no es racional, sino que es un número irracional. Para llevar adelante esta consigna, observemos cómo es el procedimiento. Antes de empezar, cabe aclarar que hay dos casos de racionalización. En el primer caso tenemos un único término en el denominador, mientras que en el segundo caso, en el denominador se presentan dos términos cuya suma o diferencia resulta un número irracional. Muy bien, comenzaremos con el primer caso, en el cual presentaremos dos ejemplos. Veamos el primero. En este primer ejemplo tenemos 1 dividido raíz de 2. El mismo queremos racionalizarlo para encontrar una razón equivalente en la cual el denominador no sea irracional. Para ello vamos a aplicar algunos conceptos que ya conocemos. Por ejemplo, para empezar, sabemos por la propiedad de elemento neutro de la multiplicación que cualquier número multiplicado por 1 da lo mismo, con lo cual mantenemos la equivalencia. Dicho esto, sabemos que el 1 podemos escribirlo de varias maneras. Y entre esas varias maneras, una de ellas es escribirlo como razón de un mismo número dividido un mismo número, porque todo número dividido por sí mismo da 1. En este caso, vamos a elegir un número el cual me permita multiplicar por raíz de 2, haciendo que esto se vuelva racional. Si miramos un poquito raíz de 2, sabemos que si multiplicamos por el mismo número raíz de 2, obtendríamos raíz de 2 al cuadrado, el cual, simplificando, obtendríamos el número 2 y de esa manera lo haríamos racional. Veamos entonces cómo transformamos ese 1 para poder racionalizar el denominador. Muy bien, ahí tenemos el 1 transformado en una razón que es raíz de 2 dividido raíz de 2 y sabemos que eso da 1. Por lo tanto, vamos a mantener la equivalencia que estamos buscando. Muy bien, estando en este punto y sabiendo la multiplicación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador, cabe destacar que como las fracciones son razones, las razones cumplen la misma propiedad, para lo cual vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. En ese caso nos quedaría 1 por raíz de 2, que da raíz de 2 en el numerador, y en el denominador tendríamos raíz de 2 al cuadrado, el cual sabemos bien que dado que es positivo el número, podemos simplificar y obtenemos el número 2 en el denominador, de manera que ya no tenemos un número irracional en el denominador. Y por lo tanto, el número original que teníamos, 1 dividido raíz de 2, se convierte en raíz de 2 dividido 2, con lo cual tenemos la razón equivalente, la cual está racionalizada en su denominador. Muy bien, pasemos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo también tenemos un único término, pero en este caso tenemos una raíz que no es cuadrada y entonces tenemos que
ver de qué manera podemos transformar ese número en un número racional. Otra vez volvemos a aplicar el concepto de elemento neutro y multiplicamos por 1. Pero ¿cómo fabricamos ese 1 con una división de raíces que me permita simplificar en el próximo paso la raíz de 5? Muy bien, sabemos que necesitamos una raíz de 5, pero sabemos que adentro de la raíz de 5 tenemos un 3 al cuadrado. Y para poder simplificar, necesitamos que el exponente del 3 se convierta en 5 o en múltiplo de 5 para poder simplificarlo con el índice de la raíz. Por lo tanto, en este caso podemos transformar ese 1 en la división de raíz quinta de 3 a la 3 dividido raíz quinta de 3 a la 3, donde tenemos la misma base que es 3 y los exponentes 2 y 3, que cuando aplicamos la propiedad asociativa de la raíz, podemos poner dentro de la misma raíz 3 al cuadrado por 3 al cubo, y sabiendo que son potencias de igual base, sabemos que podemos sumar sus exponentes. Y de esa manera podemos volver a repetir la multiplicación como en el caso anterior, numerador por numerador y denominador por denominador, lo cual nos quedaría lo siguiente. En el numerador nos quedaría 2 por raíz quinta de raíz de 3 al cubo, y en el denominador nos quedaría lo que habíamos dicho, raíz quinta de 3 a la quinta, los cuales se simplifican entre sí, quedando de esta manera racionalizado el denominador, quedando el número 3 en dicho lugar. Y esta nueva razón que tenemos aquí, 2 por la raíz quinta de 3 al cubo dividido 3, es la razón equivalente a la que teníamos en un principio, que es 2 dividido raíz quinta de 3 al cuadrado. Ahora bien, vayamos al segundo caso. En este segundo caso vamos a presentar un solo ejemplo, dado que el mismo ejemplo sirve para cualquier caso que tenga dos denominadores cuya suma o resta, perdón, dos términos en el denominador cuya suma o resta sea un número irracional. Por ejemplo, en este caso tenemos en el denominador raíz de 7 menos raíz de 2, cuya suma o resta en este caso nos va a dar un número irracional. Mientras que en el numerador también tenemos la suma de dos irracionales, que son raíz de 7 más raíz de 2. Repitiendo el primer paso del primer caso, que es multiplicar por 1, vamos a ver de qué manera transformamos ese 1 para poder sacar del denominador las raíces de 7 y la raíz de 2. Como bien sabemos, la multiplicación de binomios conjugados nos da diferencia de cuadrados, lo cual nos permitiría transformar esas raíces en cuadrados de esas raíces y simplificarlas. Pero para ello recordemos que es un conjugado. En el caso de raíz de 7 menos raíz de 2, tenemos que su conjugado es raíz de 7 más raíz de 2. Por lo tanto, el 1 nos va a quedar como la división de la suma de esas raíces dividido la misma suma de esas raíces. De esta manera nos aseguramos que el número por el que estamos multiplicando, si nos fijamos bien, tenemos lo mismo en el numerador y lo mismo en el denominador, con lo cual dicha división da 1 y vamos a mantener la equivalencia. Muy bien, ahora vamos a desarrollar esta multiplicación. Como bien dijimos en el caso anterior, en las razones se repite, al igual que en las fracciones, debemos hacer numerador por numerador y denominador por denominador. Para empezar, vemos que los numeradores de ambos factores son iguales. Por lo tanto, nos va a quedar raíz de 7 más raíz de 2, todo encerrado en un paréntesis elevado al cuadrado. Y en el caso del denominador, sabemos que la multiplicación de conjugados nos da una diferencia de cuadrados, con lo cual nos va a quedar en el denominador raíz de 7 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Y como vemos, ahora que apareció en pantalla, la multiplicación del numerador nos da el cuadrado del binomio, que es raíz de 7 más raíz de 2. Continuamos con el denominador.
En el denominador ya tenemos dos términos que son cuadrados de raíces, por lo tanto sabemos que podemos simplificarlos y de manera que nos va a quedar 7 menos 2. Mientras tanto que en el numerador nos vamos a encontrar con el cuadrado del binomio, el cual tenemos que desarrollar como un trinomio cuadrado perfecto. Si recuerdan bien la fórmula, que es por ustedes conocida como a cuadrado más 2ab más b cuadrado, lo que eso quiere decir es que tenemos que hacer el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. De manera que nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría raíz de 7 al cuadrado más 2 por raíz de 7 por raíz de 2 más raíz de 2 al cuadrado. Y en el denominador escribimos la simplificación que nos quedó arriba, que al simplificar quedó 7 menos 2. Muy bien, observemos el numerador. En el numerador tenemos dos términos que son cuadrados de raíces cuadradas, los cuales sabemos, como ya hemos aplicado, que los podemos simplificar. Por lo tanto, el primer y el tercer término se transforman en números racionales, que en este caso son el 7 y el 2. En cuanto al segundo término, tenemos ahí la multiplicación de dos raíces que podemos asociar en una, haciendo raíz cuadrada de 7 por 2 dentro del mismo argumento de la raíz, obteniendo 2 por raíz cuadrada de 14. Como ven, ya hemos resuelto 7 menos 2, queda 5. Pero ahora bien, en el numerador todavía podemos seguir trabajando, porque tenemos, bueno, ahí vemos la raíz de 14. Como les decía, tenemos el 7 y el 2, que ahí vemos señalados, que son términos que podemos juntar, es decir, los podemos sumar o restar según el signo que tengan. En este caso 7 es positivo y 2 es positivo, los sumamos y entonces nos queda 9 más 2 raíz de 14 dividido 5. Terminado el procedimiento, que en este caso pareció ser un poquito más largo, podemos decir que lo que teníamos originalmente, raíz de 7 más raíz de 2 dividido raíz de 7 menos raíz de 2, quedó racionalizado y equivalente a 9 más 2 raíz de 14 todo dividido 5. Con lo cual encontramos la equivalente racionalizada a la razón que teníamos originalmente. Bueno, esperando que haya quedado clara esta explicación, les mando un cariño y espero que hayan entendido. En un rato analizamos si tienen preguntas.